Miguel Folguera es consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y tiene la amabilidad de atendernos en 13 al mediodía cuando son las 1:08 del mediodía. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os habéis visto de todos los colores, pero supongo que esta es una más, ¿no? Una humillación más. Sí, porque esto es algo que llevamos desde la UET muchos años denunciando. De hecho, hemos llevado más de 200 indicios a 5 fiscales generales del Estado diferentes para que ilegalizaran Bildu. Nadie hizo su ilegalización y, claro, de aquellos polvos estos lodos. Pero como escuchaba ahora, nosotros sabemos quién es Bildu. Bildu es ETA, y lo que nos llama poderosamente la atención es que a estas alturas del día todavía el presidente del gobierno no haya hecho una declaración diciendo que rompe todos los pactos con Bildu, porque Bildu está reconociendo, llevando sus listas a 47 terroristas que son quien son, y por eso se ilegalizó Batasuna, porque llevaban en sus listas terroristas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Precisamente le iba a preguntar por eso, ¿no? Que al final llevan ustedes muchos años pidiendo que se ilegalice a Bildu, pero no es posible, pero lo decía hace un momento, ¿no? Al final esto fue uno de los elementos con el que se pudo luchar para ilegalizar a Batasuna, que llevase precisamente a miembros de ETA en sus listas. No sé si ahí se os abre un camino de esperanza. Bueno, esperanza tenemos poca, porque con este gobierno desde luego ninguna. Su socio preferente está siendo Bildu, lo estamos viendo sistemáticamente. Ellos hacen leyes como la ley de memoria democrática, pero las leyes de víctimas del terrorismo que se tenían que modificar, y que hay muchas alegaciones hechas a esa ley y que siguen durmiendo en un cajón después de 4 años, con lo cual yo siempre he dicho que quien no está con las víctimas es porque está con los terroristas, y lo estamos viendo, y más ahora cuando ellos lo dicen abiertamente. Miguel, tú eras guardia civil, tú viviste un atentado de ETA. ¿Qué nos ha podido pasar como sociedad para haber llegado a este punto? Para haber aceptado, para haber normalizado una noticia así, que esta gente se convierta en representantes políticos. Pues hoy yo sentía mucha tristeza. Yo sufrí mi atentado en el año 87 y en las portadas estábamos las víctimas del terrorismo. Hoy he visto una portada en una publicación de tirada nacional a los terroristas en las portadas, diciendo que bueno, pues que ahora ya cualquiera puede estar en las instituciones, que están consiguiendo por dejar de matar lo que no consiguieron matando. Hay que tener en cuenta que no cedimos al chantaje y el Estado de Derecho no cedió, y por eso nos siguieron matando y nos dejaron heridos a muchos, y que hoy veamos cómo la sociedad parece que mira para otro lado. Bueno, yo creo que hay unas elecciones municipales y autonómicas ahora. Yo creo que luego habrá unas elecciones generales, y creo que los ciudadanos, que nunca nos han dejado solos, no nos dejarán solos, y conseguiremos un gobierno que intente cambiar esto, ¿no? Miguel, me he quedado con un dato que decía que había que reformar y revisar, ¿no?, ciertas leyes del terrorismo que llevan 4 años guardadas en un cajón. ¿Exactamente a qué se refiere? A la ley 29/2011, donde las asociaciones de víctimas hace 4 años ya, porque bueno, las leyes estas del año 2011, cuando empiezan a funcionar, es cuando se empieza a ver las carencias que tienen, y cuando detectamos esas carencias, hicimos muchas alegaciones, todas las asociaciones de víctimas dijeron que le iban a modificar, y ya digo, han pasado 4 años y no tienen ningún interés en beneficiar a las víctimas del terrorismo, pero sí humillarnos, porque recordemos que no nos humilla Bildu. Bildu sabemos quién son. Nos humilla el gobierno de Sánchez, que está permitiendo esto y los está haciendo socios preferentes y les está dejando estar ahí decidiendo las cosas más importantes de este país. Pero se sienten desprotegidos. Concretamente, pónganos un ejemplo, Miguel, de lo que deberían cambiar. Bueno, pues las leyes, pues ya digo, desde que se aplique la ley 29/2011, los actos de humillación y enaltecimiento que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo, estamos viendo actos constantemente en zonas, en pueblos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, donde enaltecen a los terroristas y nos humillan a las víctimas porque no están aplicando la ley. Nosotros hemos pedido muchas de esas modificaciones, incluso a nivel europeo. Hay una serie de recomendaciones de Europa que les dice que lo apliquen, y no hay manera que se aplique. Igual que no se aplica que los terroristas colaboren con la justicia para esclarecer los más de 300 casos que en este país están todavía sin esclarecer. Don Miguel, le pregunta a Fátima Iglesias. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 2 de esos candidatos que van en las listas de Bildu vuelven a los pueblos de donde son sus víctimas, en las que tienen que encontrarse o se van a encontrar con los familiares de sus víctimas. Yo no sé qué puede sentir una víctima del terrorismo ante un hecho como este.
Pues yo creo que asco y humillación, ¿no? Nosotros hoy hemos recibido ya muchas llamadas en la sede a los psicólogos de víctimas que después de que se han levantado viendo los periódicos y viendo las noticias con este caso, ¿no? Con los 44 terroristas que van en las listas de Bildu, pues nos han llamado porque muchos con el miedo de decir quién serán y probablemente me lo encuentre de concejal ahora en mi pueblo o de director de no sé qué en mi pueblo, ¿no? O sea, es tremendo que ha asesinado a tu padre, ahora tengas que llevarle los papeles para una licencia, para cualquier tipo de gestión administrativa dentro de un ayuntamiento, ¿no? Y más en un ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Vasca, que sabemos que sigue imperando todavía el miedo, que tienen muchas víctimas y muchos ciudadanos a decir a quién votan, quién son y con quién se sienten representados, ¿no? O sea, que la verdad es que es muy doloroso para la víctima de terrorismo y nuestros psicólogos hoy, pues ya digo, están recibiendo muchas llamadas de esas víctimas que están, pues aparte de tristes, pues muy dolidas con lo que está ocurriendo. Margarita Mayoral. Miguel, buenas tardes. Por mirar la otra cara de esta moneda y también refiriéndome a las localidades del País Vasco o de Navarra donde se presentan, ¿no cree que a lo mejor la sociedad también ha cambiado y vamos a ver una radiografía después de las elecciones del 28 de mayo en la que a lo mejor, teniendo esperanza, hay mucha gente que ve la vuelta de ETA en estas candidaturas y no les vota? ¿Qué sensación tienen ustedes de lo que han podido captar en los ciudadanos de esas pequeñas localidades? Bueno, los ciudadanos siguen teniendo miedo, ¿no? O sea, ellos lo han hecho muy bien, ellos además en los colegios han inculcado a los más jóvenes una historia del terrorismo que no es la real. Nosotros tenemos que pelear mucho para que el verdadero relato de lo que ha ocurrido en este país llegue a los más jóvenes en colegios, en universidades, y lo llevamos mucho tiempo haciéndolo. Y entonces allí en la Comunidad Autónoma Vasca esto todavía es muy complicado, ¿no? Hay diferentes planes de paz, de convivencia, pero siempre y cuando lo hacen gobiernos nacionalistas, lo hacen gobiernos autonómicos y no lo hace un gobierno central serio que pueda contar la historia del terrorismo, lo que ha ocurrido a los más jóvenes, pues bueno, cuando llegan a las urnas y tienen que votar, muchos se los han vendido como gudaris, como hombres de paz, como el caso de Otegi, cuando lo único que han hecho y por lo único que están en esas candidaturas, todo su aval político es haber asesinado con un tiro en la nuca por la espalda o con un coche bomba. Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias, un abrazo y mucho ánimo a todos. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande.